En una ocasión yo veo que en la Biblia un profeta, diga conmigo, un profeta, que era desobediente, iba a ir a maldecir al pueblo de Dios y Dios se le tuvo que aparecer con un burro. Y el burro tuvo que hablarle al profeta para que el profeta no se equivocara. Entonces en la Biblia yo veo un profeta que se convierte en un burro y un burro que se convierte en un profeta. Yo hoy quiero ser ese burro que solamente quiere transmitir lo que Dios quiere decirle a su corazón. A través de la escritura, cuando yo he estudiado lo que la honra provoca, es que es como un boomerang. No sé si saben qué es un boomerang. Eso que usted lanza o tira con fuerza y se devuelve. La honra es algo que te tiene que alcanzar cuando tú sabes honrar. Dios le decía al pueblo de Israel: este pueblo de labios me honra. Hablan muy bonito de mí, pero su corazón está lejos de mí. Cuando les ha tocado demostrarme cuánto me honran, han quedado debiendo. Porque la honra no son palabras, no es lo lindo que tú hables de Dios, no es lo lindo que yo pueda hablar de Dios. La honra es evidencia en nuestra vida de cuánto amamos a Dios. En el libro de Génesis, capítulo 8 y verso 20, la ofrenda o la honra es olor fragante para Dios. ¿Qué dije? Diga conmigo, perfume, que llega delante de sus narices y que Dios puede y sabe detectar con facilidad. Noé y su familia vienen atravesando un diluvio, días de estar encerrados, como estuvimos algunos por muchos meses y un año, y todavía algunos todavía usan mascarilla y algunos no volvieron a la iglesia, están encerrados en la casa con miedo. Pero Noé y su familia atravesaron una crisis muy fuerte con el diluvio, y cuando sale Noé tiene una revelación. Diga conmigo, una revelación. Y es lo que sucede aquí, dice: y edificó Noé ayúdeme a leer, iglesia, edificó Noé un altar. Noé lo primero que hace para celebrar el nuevo tiempo que Dios le está dando a él y a su familia es levantar y edificar un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Yo un día voy a hacerle una pregunta allá en el reino de los cielos a Noé, le voy a decir: mira, si tú llevabas solo 2 animales de cada uno y tomaste algunos, ¿cómo se hicieron esos para multiplicarse? ¿Alguien me está escuchando? Porque dice que tomó solo parejas de animales, pero aquí mire que toma animales limpios y de toda ave limpia y ofreció ofrenda. Alguien diga conmigo, ofrenda, holocausto en el altar. Noé sabía el poder que representa un altar y una ofrenda. Diga conmigo, un altar, una ofrenda y la honra. Ahora mire lo que sucede en el verso siguiente. Cómo cambia Dios dramáticamente cuando ve lo que Noé está haciendo. Y percibió Jehová olor. Alguien léalo conmigo. Percibió Jehová un olor grato, un olor, un perfume, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré nunca más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Hay ofrendas, hay altares que se levantan a Dios como el que ustedes están levantándole en esta ciudad. Escuche bien, que tienen el poder para cambiar el destino de una ciudad, de un estado, de una generación. Yo no sé si usted me está escuchando. Dios decía: yo voy a tratar duro con el estado o la ciudad de Monterrey, pero hay una iglesia que me está levantando un altar, y por causa de un altar yo cambio el destino de ese lugar, cambio el propósito para ese lugar, y donde había muerte habrá vida, y donde no había avivamiento habrá avivamiento, y donde no había salvación habrá salvación, porque Dios siempre necesita un valiente que levante un altar. Dios cambia los juicios para la tierra y para el hombre por causa de un altar. Y ustedes le están haciendo a Dios no una iglesia, no un templo, no una estructura. Porque he podido percibir, he viajado por las naciones del mundo, he estado en iglesias de mucho tipo donde se dice que está Dios, pero Dios no se manifiesta. Porque Dios no está en todo lado, déjeme decirle.
Pero hoy yo he podido percibir, he llorado, me he quebrantado, he danzado con ustedes y he dicho: en este lugar hay un altar para Dios. En este lugar puedo percibir la gloria de Dios. Puedo percibir al Señor moviéndose, a ángeles subiendo y a ángeles bajando sobre este lugar. Y Dios me dijo: te he traído para conectarte con una iglesia que va a trascender. Yo no sé si usted me está escuchando. Con una iglesia que va a ser la iglesia de la ciudad, que va a ser la iglesia que va a marcar un antes y un después en una generación. Por eso estoy aquí, porque sé discernir en el espíritu lo que Dios va a hacer en los próximos días con esta casa. Pero en Éxodo capítulo 20, si no me equivoco, pero en Éxodo 20, 24, Dios habla de lo que Él busca. Diga conmigo: un altar. Altar de tierra harás para mí. ¿De qué material? De tierra. Y sacrificarás sobre él ofrendas, holocaustos de paz, sus ovejas, sus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré y te. Todo aquel que le levanta casa a Dios será bendecido. Y ahorita le voy a contar cómo me cambió la vida el día que nosotros le hicimos casa a Dios. Si fuera que estuviera hablando una charla financiera, les diría cuál es el mejor negocio que he escuchado y he podido vivir. Pero como el reino de Dios no es comida, no es bebida, no es negocio, tengo que hablarle de las recompensas de hacerle casa a Dios. Ustedes están en este proyecto. Ya nosotros lo vivimos hace un tiempo atrás y ha sido lo más extraordinario que me ha sucedido en la vida. Hazme un altar, no una iglesia, no una estructura, no un templo, no un edificio, hazme un altar. Y repito, en esta iglesia ustedes tienen un altar de adoración a Dios. Me he sentido como en mi casa. He estado de gira por aquí y hasta hoy puedo decir: estoy en casa. Noé, diga conmigo, Noé cambió el rumbo de su generación por causa de que Noé era sabio, era un hombre entendido. De hecho, que le comentaba al pastor mientras almorzábamos ayer, que la Biblia dice que Noé era justo, no dice que la esposa ni los hijos eran justos. Es más, Canaán fue maldecido por Dios porque vio la desnudez de su padre Noé. Y de ahí vienen los cananeos, de ahí vienen los de la descendencia de Canaán. Escúcheme bien. ¿Quién era justo? Diga conmigo, Noé. Pero la Biblia dice que por causa de Noé fue salva toda su casa. Quiere decir que si usted hoy está aquí, usted es el representante de su casa, de su generación. Y aunque hayan rebeldes, aunque hayan algunos apartados, fríos, hayan algunos que te digan: yo a la iglesia no voy a volver o nunca voy a ir, yo no seré como tú, un pandereta, un aleluya, un gloria a Dios. Déjame decirte que por causa de que tú eres un justo, Dios va a salvar a toda tu casa. Alguien dele un aplauso a Dios y empiece a celebrar lo que va a ocurrir en los próximos días en su casa. Salmo 21, dice la escritura. Voy poniendo el fundamento del por qué hacerle un altar a Dios, construirle una casa a Dios, edificarle a Dios un santuario. Es trascendental para lo que Dios quiere hacer en tus generaciones. Salmo 21 dice: Jehová te oiga. ¿Cuándo? Diga conmigo: cuando yo oro, Dios me oye. Porque eso dice la Biblia, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Si usted necesita respuesta esta mañana, usted puede orar a Dios y Dios te va a escuchar. Pero mire lo que dice la segunda parte del Salmo: el nombre del Dios de Jacob te defienda. Verso 2: te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Yo mandé otra versión y dice la escritura: Jehová te oiga en el día del conflicto, en el nombre del Dios de Israel te defienda. Haga memoria. Diga conmigo, memoria. Haga memoria de todas tus ofrendas. ¿De cuántas?
En este pasaje, en esta versión, dice: haga memoria de todas tus ofrendas. Esto es un principio, diga conmigo, un principio. Y Dios se mueve en el reino por principios. Dios no se mueve en el reino por lástima ni por necesidad. Dios se mueve por principios. Aquí dice que cuando yo oro, la iglesia ora, Dios los escucha. Pero cuando hay ofrenda, Dios se acuerda de las ofrendas. Es diferente lo que estoy tratando de decir. Lo que estoy tratando de decirte es que en la tierra ha habido hombres que le hicieron a Dios ofrendas memoriales. ¿Qué es una ofrenda memorial, pastor? Es una ofrenda que nunca pasa delante de la presencia de Dios. Delante de sus ojos estará presente para siempre. Y hoy yo quiero decirle que ustedes están haciendo en esta ciudad una ofrenda memorial para Dios. Y hoy tienen que entender la trascendencia de lo que están haciendo, porque lo que van a hacer será una obra espectacular en esta ciudad. Lo que ustedes harán arquitectónicamente hablando será glorioso, pero lo que estará adentro será más poderoso, más glorioso y más extraordinario. Vamos, denle un aplauso a Dios en esta mañana. Cuando Dios quiso honrar a José, lo pasó de ser un prisionero, de ser un misceláneo, a ser el hombre más importante de todo Egipto, dice la Biblia, porque Dios quiso honrar a José. El día que Dios quiso honrarlo, David pasó de oler a estiércol de vaca, de estar abandonado, de estar sin tomar en cuenta por su padre. Ni siquiera lo contó cuando el profeta lo vino a ungir, pero Dios lo quería honrar. Alguien diga conmigo: Dios lo quería honrar. Y el día que Dios quiso honrar a David, David fue levantado en hombros y hasta le escribieron una canción diciendo: David mató a 10,000 y Saúl solo logró matar a 1,000. Porque cuando Dios quiere honrarte, la honra de Dios no es igual a la honra de los hombres. La honra de Dios va a ser exhibida sobre tu vida y todos tendrán que ver que Dios está contigo. Un día José estaba abajo, diga conmigo, abajo. Lo metieron en una cisterna y le decían: soñador, no era que tú ibas a estar por encima de nosotros, no que tú eras el que iba a brillar en la familia, no que tus sueños eran muy grandes. ¿Dónde están tus sueños? José estaba abajo. Pero cuando la honra de Dios cayó sobre José, ahora se invierten los papeles y los que están abajo son aquellos que no creyeron en sus sueños, que se burlaron de sus sueños, que lo vendieron. Ellos están abajo y José está sentado en un trono alto, vestido de la corona del rey. Yo no sé si alguien me está oyendo. Ahora ellos tienen que levantar la mirada y decir: verdaderamente este soñador, verdaderamente con este hombre es el manto de colores lo que hay sobre él. Porque cuando Dios quiere honrarte, los hombres tendrán que reconocer que Dios está contigo. Proverbios 27:18 dice: quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Hay una gran diferencia entre Moisés y David. Dice la escritura que Dios le pidió, escúcheme, le pidió a Moisés un santuario. ¿De quién fue la idea? ¿Quién la pidió? Le dijo: toma ofrenda del pueblo. Y le dice cuáles ofrendas. Porque Dios quería un tabernáculo, Dios quería una tienda, Dios quería manifestarse en un punto fijo en medio y dentro del pueblo. ¿Alguien está conmigo? Moisés solamente toma la ofrenda del pueblo y levanta un tabernáculo en medio del desierto. El personaje que yo voy a usar para explicarte esta mañana, Dios no le pidió ningún tabernáculo, Dios no le pidió ningún templo, Dios no le pidió. Y por eso la Biblia dice que en los postreros tiempos, diga conmigo, en estos tiempos, Dios iba a levantar el tabernáculo caído de David, que es el tabernáculo de la adoración. Voy a volverlo a decir. Por eso ustedes están conectados con lo que Dios quiere hacer para este tiempo. ¿Por qué no dijo el tabernáculo de Moisés si fue el primero? ¿Por qué Dios no dice: Moisés fue el primero en hacerme un tabernáculo, quiero levantar el tabernáculo de Moisés? No, habla del de David.
¿Por qué el de David es tan representativo? ¿Por qué Dios está enamorado de ese diseño? ¿Por qué Dios habla y profetiza de este diseño? Se lo voy a explicar. Estaba David en su casa con su amigo el profeta Natán, aquel que le dijo: mira, tú cogiste una ovejita. Y bueno, usted sabe la historia. Natán fue el que lo exhortó duro cuando él tuvo aquella caída con Betsabé. Pero ahora están compartiendo el profeta y el rey. Primera de Crónicas 17:1 dice: aconteció que morando David en su casa, dijo al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán le dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche, cuando vino palabra de Jehová, de Dios a Natán, diciendo: ve y dile a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que yo habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta el día de hoy. Antes anduve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. David está en su casa. David tiene su casa de cedro, que es un material costosísimo. Pero David empieza a tener, escúcheme bien, una iniciativa con Dios. He visto que el arca de mi Dios anda de tienda en tienda, de lugar en lugar, y no hay un lugar fijo donde poner el arca de Dios. Solamente David le dice esto al profeta, y el profeta le libera una palabra y le dice: haz todo lo que Dios ponga en tu corazón, Dios está contigo. Pero escúcheme bien, el profeta hasta ese momento no sabe de lo que David está hablando, pero Dios sí. Se despiden y Natán se va para su casa, y Dios le habla a Natán y le dice: devuélvete a hablar con David, porque David está pensando en hacerme una casa a mí. ¿Quién es el que habla de casa? Es Dios. Es Dios el que interpreta en las palabras y en el corazón de David que hay una intención de David que él no le ha pedido. Él no le está forzando, él no le está hablando: David, tienes que hacerme un templo, tienes que hacerme un santuario. Es David el que tiene una iniciativa con Dios. El profeta se devuelve y le dice a David: David, tú no le vas a hacer casa a Dios, Dios te va a hacer casa a ti. Porque una de las cosas que el reino enseña es que Dios da techo, Dios da alimento, Dios da cobija, Dios da a sus hijos todo lo que necesitamos, dijo Jesús. Porque cuando Dios quiere bendecir, Dios no bendice con gotero. Yo no sé si aquí saben qué es un gotero. Bendice abundantemente y sin medida. Abraham, te bendeciré en gran manera. Cuenta las estrellas de los cielos, así te voy a bendecir. Mira la arena del mar, así te voy a bendecir. Yo vengo a hablarte de un Dios que cuando bendice, bendice en gran manera y sin medida. Te voy a dar 4 llaves, porque en el reino de los cielos hay pequeñas llaves que abren grandes puertas, que le suceden, que le acontecen como recompensa de Dios a quien le hace casa a Dios. Y lo primero que le dice en los versos siguientes es: y te haré grande nombre entre los hombres de la tierra, desde el tiempo que puse a los jueces sobre mi pueblo Israel. Todo el mundo sabía quién era el rey David. Es más, yo le hago una pruebita a usted para que vea que todos saben quién es David, y que Dios no mintió cuando le dijo: David, por querer hacerme una casa, por querer soñar con darme un lugar. Oiga, lo más extraordinario es que David no la hizo, solo la pensó, porque Dios no lo dejó. ¿Alguien está conmigo? Solo tuvo una iniciativa en su corazón de decir: voy a hacerle una casa a Dios. Dios le interrumpe y le dice: David, tú no me vas a hacer casa, tu hijo sí, tú no. Pero por causa de haber pensado así, por causa de haber pensado generosamente conmigo, yo voy a hacer 4 cosas en tu vida, David, que van a marcar tu vida, tu ministerio, tu reinado. Número 1, David, yo voy a hacer que tu nombre sea un nombre grande entre los hombres de la tierra. Dios le estaba diciendo a David: todos van a saber quién eres tú. Miles de décadas después, todavía hoy en día todos saben quién es el rey David. Oiga la palabra para esta casa:
Todos aquellos que le hagan casa a Dios, que metan las manos en esta construcción, que den para esta obra, Dios les dará un nombre grande, les dará un nombre que toda la ciudad reconocerá. Tu familia nunca más volverá a pasar inadvertida, nunca más volverás a estar en el anonimato. Dios hará cosas grandes en tu generación. Yo no sé si esta palabra es para alguien. Yo no sé si hay alguien que necesitaba trascender, salir de atrás, venir de atrás para adelante. Dios te dice: por causa de esta casa, yo voy a darte un nombre grande. Claro que eso hay que celebrarlo. ¿Sabe por qué? Porque a partir de hoy nunca más volverás a pasar inadvertido. Todos sabrán quienes le construyeron un altar, una iglesia en esta ciudad a Dios. Porque Dios se acuerda de aquellos que levantan altares para Él. Segunda llave, Dios le dice a David algo trascendental. Ahí usted lo puede ir leyendo en el verso número 10. Más humillaré a tus enemigos. Ya David causaba horror ante los enemigos. Ya David era un hombre respetado, porque era un hombre bravo para la guerra, un cortacabezas de gigantes. Pero Dios, cuando David le dijo que le iba y quería hacerle una casa, Dios dijo: yo voy a humillar más. Dios estaba diciendo: no habrá enemigo, no habrá gigante, no habrá oposición, no habrá nadie, David, que te pueda hacer frente de ahora en adelante. Yo voy a hacer que sufran el doble, yo voy a hacer que te respeten el doble, voy a hacer que entiendan que mi mano está fuertemente puesta sobre ti. Si usted ha luchado con gigantes, si usted ha luchado con problemas, si usted ha luchado con circunstancias, hoy Dios te dice: por querer edificar casa a mi nombre, yo voy a aniquilar, destruir, voy a sesgar esos gigantes que han estado en contra tuya, esos gigantes que han habido en generaciones en tu casa. Pastores, que en mi casa ha habido mucha drogadicción, mucho alcoholismo. Dios dice: voy a humillar. Prepárese para verlo salir de las drogas. Prepárese para verlo salir del homosexualismo, del lesbianismo. Prepárese para verlo salir de las calles, de las pandillas. ¿Sabes por qué? Porque Dios me dijo que te dijera: yo voy a humillar más a tus enemigos. Estarás encima y no abajo. Serás cabeza y no cola. Alguien tiene que estar listo para arrebatar una palabra que Dios trae sobre esta casa. Prepárate para ver liberación en tus generaciones. El peor de tu casa será el profeta. El peor de tu casa será el que sirva a Dios con unción y poder. Tus hijos no nacieron para ser el problema de esta ciudad. Tus hijos nacieron para ser la solución, para ser la llave, para ser portadores de la gloria de Dios. Yo no sé si habrá un padre aquí que empieza a creer que Dios dice: Dios me está hablando, Dios va a liberar a mis hijos, Dios va a sacarlo de la cárcel, Dios va a hacer cosas grandes. Llave número 3. Dios le dice en el verso 10: te hago saber que Jehová te va a hacer casa a ti y tú a mí no. En el año 2019 vendí una propiedad. Tenía el dinero guardado para construir mi casa, pero la iglesia, que tenía un año, ¿cuánto? 2 reuniones de 300 personas por reunión al año. Crecimiento, avanzada, adoración, alabanza, milagros. Me vinieron a cerrar la iglesia. Vinieron con documentos legales y nos dijeron: ustedes no pueden hacer iglesia aquí. Y 600 personas ya de la noche a la mañana, del domingo para el lunes, no teníamos dónde congregarnos, no sabíamos qué hacer. La gente me decía: pastor, ¿y dónde nos vamos a reunir ahora? Yo le decía: no sé. Pues déjame decirte que cuando la gente seguía a Jesús y Jesús tenía peces y panes, habían 5,000, habían 10,000 que estaban a la par de Él en los momentos de gloria. Pero en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario muriendo, solo estaba María, su mamá, la familia. Porque en los momentos difíciles a veces solo ellos son los que están al lado de uno. Aunque en esta iglesia Dios te ha dado hombres y mujeres fieles. Pero Jesús estaba ahí, María, y solo estaba Juan. Y cuando pasamos el proceso de 600 personas, me quedé con la cuarta parte, 150. Que estaban igual de locos que nosotros. Íbamos a alquilar canchas de fútbol 5
Y ahí hacíamos los cultos. Y muchos se fueron porque dijeron: a ese pastor le cayó el juicio de Dios. Ese hombre seguro estaba en pecado. Por eso le pasó eso malo. Los amigos de Job, benditos amigos de Job, que no los quiere uno cerca, ¿verdad? Y todas esas cosas nos pasaron, y con 150 personas nos quedamos del remanente adorando a Dios en las canchas con un calor, hasta que Dios nos habló de un lugar que era justamente un lugar de baile. No sé cómo le llaman ustedes aquí. ¿Cómo le llaman? Un salón de baile, igualito que ustedes. Porque Dios está dándole una bofetada al enemigo en estos tiempos. Está quitándole aquellos lugares que fueron centros de adoración, donde se le cantaba, se le adoraba a Él. Violaciones, robo, borracheras, orgías, adulterios, fornicaciones. Y se lo entrega a hombres conforme a su corazón, para levantar altares de adoración, para devolver la gloria a la ciudad, para traer la alabanza a la ciudad, para traer libertad a la ciudad. Y decirle al diablo: yo soy más poderoso, yo tengo la última palabra, y lo que tú quisiste hacer para mal, yo lo convierto en bien. Y tomamos ese lugar, escúcheme. Y yo estaba a punto de construir mi casa, y yo dije: yo no voy a construir mi casa. Le dije a mi esposa: no vamos a hacer casa hasta no encontrar un lugar donde hacerle casa a Dios primero. Diga conmigo: Dios primero. Yo no sé si aquí en México usan esa expresión, pero allá en Costa Rica la gente dice: Dios primero, nos vemos el lunes. Dios primero, te van a dar ese trabajo. Pero es una frase, muchas veces es solamente una frase bonita. Pero cuando se trata de darle a Dios, Dios no es primero. Y es que mi vida cambió a raíz de la revelación de lo que ha sido darle a Dios. Vengo de una familia extremadamente pobre, de los barrios del sur. Crecí sin zapatos, crecí sin ropa. Casi no pude ir al colegio porque no había dinero, mi papá nos abandonó. Y sé que cuando conocí al Dios que dijo: te bendeciré, Él me ha bendecido y me ha permitido vivir cosas hermosas. Y no le sirvo y no le amo por lo que Él me da, sino por lo que Él es en mi vida. Pero sé que Dios es un Dios que bendice a aquellos que le honran. Y entonces aprendí una llave. Dije: voy a darle a Dios el diezmo, la primicia de lo que cuesta la remodelación de esa casa. Lo traje en un sobre y se lo puse a la iglesia. Le dije: yo creo que Dios nos puede ayudar a remodelar este lugar. No tenía pisos, no tenía aire, no tenía un cable, no tenía un bombillo. Ahorita le van a poner unas fotos por ahí. Y saben una cosa, Dios suplió hasta el último 5 de la visión, lo que dijo el pastor, por causa de una iniciativa de darle a Dios primero. Diga conmigo: Dios primero. Pensar primero en la casa de Dios primero que en la mía. Y empecé a hablar con Dios y le dije: Señor, he terminado el proyecto, primero tu casa. Resulta que cuando yo voy a ver cuánto tengo en mis fondos para construir mi casa, de $85,000, yo tenía 40,000 nada más. Y mi casa estaba valorada en $72,000. O sea, tenía mucho menos de la mitad del valor de esa casa. Y yo dije: Señor, ¿y ahora cómo voy a hacer mi casa? Y Dios me dijo: comienza con lo que tienes en tu mano. Yo me voy a encargar de terminarla. Yo te voy a hacer casa a ti ahora. ¿Alguien me está escuchando? Dele un aplauso a Dios. Vamos, dele un aplauso a Dios. Y cuando empecé a construir la casa, empezó Dios a darme $3,000, $4,000, $5,000 mensuales, $6,000 mensuales, y terminó la casa y se hizo de contado, sin un solo crédito, nada, debiéndole nada a nadie. ¿Alguien está oyendo? Estamos hablando del año de la pandemia, cuando todo estaba paralizado, no había dinero, todo estaba cerrado. Te puedo decir que cuando yo le hice casa a Dios, Dios cumplió los sueños y los anhelos de este pastor. Por eso sé que algunos de ustedes necesitan esta palabra, porque Dios quiere cumplir tus sueños también. La Biblia dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones guardadas de tu corazón. Un día, un sembrador tenía un saco de semillas. Eso es una ilustración nada más.
Y el sembrador se vuelve a la tierra y le dice: tierra, mira qué buenas semillas tengo aquí. Si tú no me das cosechas, yo no te doy estas semillas. Y la tierra abrió una boquilla, así, una boca, y le dice: sembrador, estás equivocado. Si tú primero no me das semillas, yo no te voy a dar cosechas. Diga conmigo: principios. Todo aquel que da, se le dará. Todo aquel que siembra, recoge. Y todo aquel que honra a Dios será, casi no te escucho, será honrado. Cuarta llave, ahí va la llave, a ver quién la agarra. Algo que es la preocupación de muchos padres en este tiempo y de muchos que están en el mundo también. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con mi generación? ¿Qué va a pasar con el primogénito? ¿Qué va a pasar con la hija menor? ¿De dónde tomo para los estudios? ¿De dónde tomo para cumplir que ellos sean mejor que nosotros? Miren lo que Dios le habla a David. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, David, cuando estés a punto de morir, David, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él, alguien diga él, me edificará casa y yo confirmaré su trono por unos días, por unas semanas, por unos meses. Alguien léalo ahí, ¿cómo dice? Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que la confirmaré en mi casa y mi reino eternamente, y su trono, alguien diga conmigo, será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, habló Natán a David. Todo aquel que le edifica casa a Dios estará invirtiendo en sus generaciones. Nunca faltará alguien de tu casa. ¿Alguien reciba esa palabra? Que continúe el ministerio, que active el ministerio, que active los dones. No faltarán de tus hijos, de tus nietos, de tus tataranietos. Tus generaciones, dice la Biblia, serán benditas sobre la tierra. ¿Por qué? Por causa de hacerle a Dios altar, de tener una iniciativa con Dios. Dios bendijo a David y le dijo: David, yo voy a seguir lo que empecé contigo, con tus hijos. Alguien diga gloria a Dios. Hacerle casa a Dios es construir el futuro de nuestros hijos. Un día quizás nosotros ya no estemos, pero tus hijos estarán aquí. Tus nietos estarán aquí. Diga conmigo: ofrenda memorial.